Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y en esta ocasión vamos a ver un vídeo sobre Blender Game Engine y concretamente sobre cómo comunicarnos entre las diferentes escenas de nuestro videojuego, ¿vale? Eh, Acordados, podemos utilizar las escenas para crear distintos niveles, distintos menús o overlays, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, lo que tengo aquí ahora mismo son dos escenas. Tengo montado ya el ejemplo que vamos a ver ahora mismo. Y tengo dos escenas, una con un cubo, que es la escena uno, y una con una esfera, que es la escena 2. Y bueno, cuando inicio el videojuego, lo que he hecho ha sido un overlay de la escena 2 sobre la escena uno para ver simultáneamente las dos. Y lo que he hecho ha sido simplemente modificar una propiedad, en este caso la del color de un objeto de la escena 2 desde la escena uno. Y bueno, esto tiene múltiples aplicaciones, desde controlar la puntuación de un videojuego a cargar un nivel en unas características u en otras en función de los objetivos que hayamos logrado en el anterior, etcétera, etcétera. Tiene muchas aplicaciones. Y bueno, sin más, vamos a ir viéndolo. Bien, lo primero que voy a hacer es activar Blender Game y Game Logic. Vamos a ver desde el punto de vista de la cámara. Voy a llevar este objeto aquí y voy a renombrar mi escena como escena 1. Y voy a hacer una copia completa de esta escena y la voy a renombrar como escena 2. Y en lugar de un cubo voy a poner una esfera, que es más o menos lo que tenía anteriormente. Para activar el overlay y que se superponga una escena sobre la otra, es muy sencillo, solo tengo que poner un sensor always. Vamos a ponerle un true triggering, que lo necesitaremos después, y utilizaremos el actuador escena con la opción add overlay escena y cargaremos la escena 2, ¿vale? Solamente con esto, cuando iniciemos nuestro motor de videojuego, como veis, ya se superpone aquí, bueno, realmente sobre todo, pero aparece sobre todo aquí porque en la escena 2 la esfera se encuentra aquí. De esta forma, como os digo, superponemos la escena 2 sobre la 1 para ver en tiempo real si hacemos alguna modificación, pues que se vea, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a controlar un objeto desde otra escena? Pues de una forma relativamente sencilla. Lo vamos a hacer por medio de un script de Python. Entonces lo que voy a hacer es añadir un controlador de tipo Python a mi cubo, aunque podría añadirlo a cualquier otro objeto, ¿vale? Le voy a crear un script y lo voy a llamar script.python. Da igual como lo llaméis, lo único importante es que aquí carguéis el mismo script. Y bueno, sin más, voy a empezar importando Blender Game Engine. Voy a hacer esto un poquito más grande, así, ¿vale? Para que lo veáis un poquito mejor. Y bueno, pues una vez hecho esto, pues vamos a empezar con lo que normalmente hacemos. Pues primero acceder al controlador de nuestro, en el que está incluido el script de Python, con una sintaxis bastante habitual, que es Blender Game Engine, .logic, get current controller, ¿vale? De esta forma, este controlador lo tenemos ya almacenado en esa variable. Después vamos a crear una variable para almacenar nuestro propio objeto, este cubo, pues aún igual a el dueño del controlador, el owner del controlador, ¿vale? Esto es lo más habitual que se suele hacer prácticamente siempre, aunque recordar que estas variables las podremos llamar como quisiésemos. Vamos a comprobar de momento que no nos da ningún tipo de error, perfecto. Y sin más, después vamos a pasar a obtener un listado de las escenas de nuestro documento. Siempre que trabajemos con varias escenas y queramos acceder a los objetos de distintas escenas, vamos a hacerlo más o menos de la misma forma. Lo que vamos a hacer es crear una lista, os decía, crear una lista que va a contener
todas las escenas de nuestro documento. ¿Cómo? Pues de una forma sencilla. Con Blender Game Engine Logic, pues Logic tiene una función que es get scene list. ¿Vale? Vamos a ver que de momento tampoco nos esté dando ningún problema. ¿Y cómo vamos a ver el resultado de esta lista? Pues por medio de un print. Le vamos a decir que me muestren en pantalla la lista. Y como veis, aquí lo tengo ya, me aparece aquí escena 1 y escena 2. ¿Vale? ¿Por qué aparece tantas veces este mensaje? Pues porque tenemos el True Triggering activado y este script se está ejecutando continuamente. ¿Y por qué aparece este warning? Este warning nos lo genera este actuador, que es lo que nos está diciendo que ya se ha cargado la escena 2 como overlay, ¿vale? Nos lo muestra en pantalla de esta forma, ¿vale? De hecho, si nos fijamos al principio del todo del mensaje, que es... A ver, ¿dónde estás? ¿Vale? Es importante señalar esto. Fijaros, al principio del todo, este array, porque getSceneList lo que genera es un array, al principio solo está la escena 1 y la siguiente vez que se ejecuta el script ya está la escena 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando se carga un documento de Blender y se ejecuta, se va ejecutando de forma secuencial. Es decir, primero se carga, por así decirlo, la escena 1 y después la escena 2. Entonces, este script es tan rápido que se ejecuta antes de que se haya terminado de cargar el documento y por eso al principio solo nos aparece la escena 1 y como no existía la escena 2 tampoco se puede cargar como overlay y por eso no se carga como overlay hasta aquí, ¿vale? Entonces es importante, con esto lo que os quiero decir, que activemos esta opción de True Triggering, ya que si no, no se ejecutaría bien la lista, ¿vale? Se ejecutaría solamente una vez el script y solamente nos mostraría que nuestro documento solo tiene la escena 1, ¿vale? Y nos saldrá otro error también porque seguramente no se cargaría el overlay, ¿vale? Bueno, sin más, sigamos. Ya tenemos un listado de nuestras escenas en pantalla, las tenemos dentro de un array. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos solamente con uno de los elementos del array, ¿vale? Pues por ejemplo, le voy a crear una variable que se va a llamar escena, que va a ser igual a, dentro de la lista, el elemento 1. El elemento 1 va a ser escena 2. ¿Por qué? Porque todos los arrays, en lugar de empezar en 1, ser 1, 2, 3, 4, 5, empiezan en 0. Es decir, el primer valor de un array siempre es 0. ¿Vale? Vamos a verlo. Si yo aquí le pongo print escena y ejecuto el juego, print y ejecuto el juego, ¿no me está mostrando el mensaje o está más abajo? Aquí está, ¿veis? El elemento 0 es escena 1, ¿vale? Si yo aquí le pongo el elemento 1, como veis es escena 2, que es el segundo objeto de mi array, ¿vale? Entonces es importante que seamos conscientes de esto. Cuando trabajemos siempre con un array, el primer elemento del array siempre va a estar almacenado en el valor 0 del array, ¿vale? Bueno, este print de momento ya no lo voy a utilizar más y este tampoco. De tal forma que ahora en lista 1 tengo, como hemos visto, la escena 2. ¿De acuerdo? Bien, lo que voy a hacer ahora es buscar los objetos que hay dentro de esa escena. Es decir, voy a crear un print y le voy a decir que escena, que como veis es la escena 2, quiero que me muestre sus objetos. ¿Cómo lo hacemos? Con .objects, ¿vale? Y ahora, como vemos, me devuelve que en esa escena hay una esfera,
una lámpara y una cámara. Que si nos vamos a esa escena, perdonad, vamos a ver que es efectivamente lo que hay. Hay una esfera, que se llama esfera, hay una cámara 001, que es esta de aquí, y una lámpara 001, que es esta de aquí. Simplemente por comodidad voy a renombrar esto como objeto, o no sé realmente cómo llamarlo, es lo menos importante. Venga, vamos a llamarlo Paco, ¿vale? Lo llamamos como Paco y bueno, si ahora repito el script, como veis, ya no me dice que hay una esfera, sino que ahora está Paco, ¿vale? Bastante útil. Bien, como lo que quiero hacer es modificar las propiedades de esta esfera, de este Paco, lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Podría hacerlo de varias formas. Por ejemplo, podría decirle, pues, objeto, variable objeto es igual a dentro de, perdona, ahí está, de la escena, dentro de la escena y de los objetos, de los objetos de la escena, un objeto concreto que es Paco, ¿vale? Ahora, dentro de esta variable tengo contenido un objeto de otra escena y concretamente ese objeto que tengo contenido es Paco, ¿vale? Que es la esfera. Y ahora simplemente tendré que decirle objeto y modificar cualquier propiedad suya. Pues, por ejemplo, el color va a ser igual a 1.0.0.true, ¿vale? Que es rojo. Acordaos, el color se expresa en canal rojo, verde y azul, ¿vale? Y como veis, ese objeto ya es rojo. Podría haberlo puesto azul simplemente haciendo este cambio, ¿vale? Esto ya funcionaría. Lo que pasa es que yo suelo recomendar una cosa: comprobar previamente si existe ese objeto en la escena, ¿vale? Porque está muy bien hacerlo así, pero de la otra forma es un poquito más seguro. Pues, le digo if Paco, si hay una cadena de texto llamada Paco dentro de la escena objects, es decir, si dentro del listado de objetos de la escena hay uno cuyo nombre es una cadena de texto que coincide con la sintaxis Paco, pues entonces ejecútame esto, de tal forma que sigue funcionando, pero aquí me ha comprobado que existe Paco. Si fuese Pacos, no me ejecutaría este código, ¿vale? De hecho, se podría mejorar esto y cambiarlo por, pues yo qué sé, o los objetos son a su vez un array. Podríamos hacer un array y decirle, el primer elemento del array es Paco, pues oye, pues escena, o mejor dicho, escena objects 1 o 0, mejor dicho, en escena object, pues hazme esto, ¿vale? Entonces, básicamente, esta es la forma en la que se suele trabajar cuando nos comunicamos entre una escena y otra dentro de nuestro videojuego, por medio de Python, ¿vale? Hay otras formas por medio de bloques de lógica que también son bastante útiles, pero por medio de Python sería esto la forma correcta de trabajar. Voy a ver si os quito un poquito de zoom, sobre todo, y os lo dejo para que lo veáis todo de golpe. Y bueno, como os decía, la forma de trabajar es la siguiente: por medio de getSceneList y después de dentro de la escena sacar los objetos que hay, ¿vale? Y a partir de ahí ya intervenimos sobre las propiedades o características que queramos de esos objetos. También podríamos moverlos, editarlos, modificar sus propiedades, cambiar su malla poligonal, modificar propiedades específicas de ese objeto, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.